Vamos a estudiar esta tarde cómo obtener una buena respuesta, cómo obtener una buena respuesta. ¿Obtener suena bien o mal? Bien. Cómo obtener una buena respuesta a la oración. Y sabemos que hay varios pasos, hay varios puntos, pero aquí vamos a tocar unos 4 o 6 pasos eficaces que son necesarios para orar. La oración es definida, ¿cierto?, como una conversación con Dios, un recurso usado para expresar devoción, fe o encontrar ayuda en la ayuda providencial, ¿cierto?, en el tiempo malo, en el tiempo de desafío, en el tiempo necesario, o en el tiempo oportuno, como quieran. Entonces la oración podemos definirla como una conversación con Dios. Es un recurso usado para expresar devoción, fe, encontrar ayuda providencial para el tiempo que estemos viviendo, sea bueno, cierto, malo, puede ser con gratitud, pero es una ayuda, como dije, providencial. Tenemos varios puntos. El primer punto que tenemos que tocar es orar en el nombre de Jesús. Una oración que no es en el nombre de Jesús no pasa ni siquiera el techo de nuestra casa o el lugar que nos encontramos. ¿Quién somos nosotros para dirigirnos directamente a Dios? Dios ha puesto un mediador, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios, ¿cierto?, tiene a Cristo como mediador entre Él y nosotros, que es Dios mismo, pero es la persona de Jesucristo. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque honramos al Padre y mostramos respeto por el Hijo que dio su vida por nosotros, mostramos respeto por el mediador entre Dios y nosotros. Jesús, como somos sacerdotes, dice el libro de Hebreos también, nos acercamos confiadamente a Dios teniendo un sumo sacerdote que es Jesucristo, es el mediador, como ya lo mencioné recién. Juan capítulo 14, verso 13 al 14 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Entonces hay una orden, hay un mandato, hay una forma. No es orar como yo quiero, no es orar en el nombre de Dios, en el Espíritu Santo, es orar en el nombre de Jesús. Es el primer punto que debemos tener claro. No puede usted orar Padre nuestro y gracias, amén. No, no sirve, porque no llega. ¿Cuál es la que llega? La oración que llega, la que es en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesucristo me presento a usted, ¿cierto? Por lo demás, 14:6 dice que Jesús es el camino, y es la verdad, y es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino a la vida eterna, pero también es el camino a la oración. Jesús es la verdad, es la vida. Entonces, también debemos entender que para que nuestra oración debe ir por el camino correcto, que es Cristo. El libro de Zacarías, el capítulo 12, verso 10, el último libro ahí en el Antiguo Testamento, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Esto es para Israel, esto es una profecía todavía para Israel, no se ha cumplido para ellos. Pero para nosotros el espíritu de gracia y de oración está. ¡Qué privilegio! Para Israel no está, porque desecharon a Jesucristo, desecharon la gracia. Nosotros los creyentes, los cristianos, hemos aceptado la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, vida eterna, más la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, es vida eterna para todos los que se han arrepentido de sus pecados. Para Israel no, porque claramente, y derramaré sobre la casa de David algún día, al final, será en el milenio, cuando esté reinando con la iglesia aquí, y los judíos, ¿cierto? O muchos se puedan convertir. Sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Nosotros los cristianos tenemos ese privilegio. Amén. Gloria a Dios por ello. Judas, Judas 20, ¿qué dice Judas 20? Apenas puedo mover la manito. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que es necesario y es importante orar en el nombre de Jesús, lo enseña la Biblia. Amén. Ese es el punto 1. Y el punto 2 que me adelanté, está en Judas 20, es orar al Padre en el Espíritu. ¿Quiénes pueden orar en el Espíritu? El Espíritu Santo nos guía, nos inspira, nos fortalece. El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Ya leí Judas 20. ¿Alguien ahí de nuevo que lo pueda leer? Judas 20. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Primer punto, entonces, orar en el nombre de Jesús. Segundo punto, orar en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? ¿Todos pueden orar en el Espíritu? No. ¿Quiénes oran en el Espíritu? Los que tienen el Espíritu Santo. El privilegio es para los hijos de Dios, para los convertidos. La única oración que Dios va a escuchar del incrédulo, o sea, del no creyente, del que no es convertido, del que no ha tomado su decisión por seguir a Cristo, puede ser creyente, pero no ha hecho una decisión de fe. No ha tomado la decisión de decir yo, de ahora en adelante sigo a Jesús porque creo que Él es el Salvador, creo que es el único mediador entre Dios y nosotros, creo que Él es el camino, creo que Él es el que perdona mis ofensas y mis pecados, y yo de ahora en adelante decido ser cristiano, seguidor de Jesús. Y no estoy hablando de una religión, seguidor de Jesús. El Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Por eso debemos orar en el Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:26? Mire, Romanos 8:26, déjeme ir ahí. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña en los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Nosotros muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos cómo orar. Pero si usted es cristiano, amén, porque el Espíritu Santo intercede. Nosotros oramos por los enfermos. Y oramos, Señor, sánale
alárgale los días de vida. Y es propio, es propio de nosotros, aún porque aún está el doble ánimo, el doble espíritu en nosotros, el espíritu de Dios que mora en nosotros y el espíritu del hombre que todavía quiere tenernos aquí para hacer nuestra voluntad. Pero el Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad. Oramos por la señora Eulide, no sé, que un nombre que no conozcamos, por la señora X. Oramos y decimos, Señor, sánale, Señor. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios de las personas? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento y vayamos a su presencia. Dios no quiere que ninguno se pierda. Nosotros, hermanos, tratamos de amarrar a la gente aquí en la tierra cuando Dios quiere tenerlo a su lado. No entendemos eso. Pero no importa, lo hacemos porque es tanto el amor como hombres, como carne que tenemos, que no entendemos realmente el amor en el Espíritu, el amor de Dios. El amor de Dios nos reclama con celo, con gemido. Ahora, ¿qué hemos de pedir? No sabemos. Imaginémonos en el tiempo de los apóstoles, cuando Pablo perseguía a la iglesia. Si usted y yo hubiésemos estado en ese tiempo, ¿qué estaríamos orando por Pablo? Por Saulo, que era Saulo. Señor, sácalo de aquí, hazlo desaparecer, evapóralo, destrúyelo, Señor, mira cómo nos tiene, persigue a la iglesia. Consistió en la muerte de ese santo Esteban. Señor, esa tal vez era la oración de los discípulos que estaban en ese tiempo. Yo estoy seguro que hubiese sido mi oración. Señor, mira cómo nos maltrata este hombre. ¿Por qué no tienes misericordia de nosotros y lo quita, Señor? Llévalo, quítalo de este mundo, sácalo, mándalo a otra ciudad, en fin, cualquier cosa. ¿Pero qué pasó? Nosotros, a lo mejor los discípulos oran de esa manera. Pero Dios acomodó lo espiritual a lo espiritual. Y Pablo era necesario que se convirtiera para que fuera nuestro apóstol. ¿Se dan cuenta? A veces pedimos y no sabemos qué pedir. Pedimos sanidad, pedimos esto, pedimos lo otro. Pero hermanos, dejemos en el Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, primero orar en el nombre de Jesús, segundo en el Espíritu. Y para orar en el Espíritu, debemos aceptar su voluntad. Claramente, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra ignorancia para saber cuál es la voluntad de Dios. Nos ayuda en lo que realmente nos conviene. Porque, ¿qué dice el 8:26 de nuevo? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Porque no le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ten misericordia, sana, Señor. Y acudimos a las palabras como tales. Tu poder nos ha cortado, es el mismo, Señor. Tú eres poderoso. Esperamos en tu voluntad. Di las palabras y la persona esta o aquella será sanada. Porque nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Clamamos así. Pero debemos aprender a decir, Señor, que se haga tu voluntad de corazón. Nosotros queremos matar a la gente aquí en la tierra cuando Dios quiere tenerle en su presencia. ¿Podemos doblar la mano de Dios? Sí, podemos en ese sentido. Porque oramos tanto que Dios puede alargar, prolongar vida o dar lo que pedimos, y muchas veces vienen las consecuencias. Yo no quería darte esto, pero te lo di. ¿Me entiendes? Tercer punto, en obediencia a Dios. Primero, orar en el nombre de Jesús. Segundo, en el Espíritu. ¿Y quiénes son los que pueden orar en el Espíritu? Los que tienen el Espíritu Santo. Nadie más. Es decir, los creyentes.
Lamentablemente es así, así dice la Biblia. No que Dios es amor, solamente amor, Dios es justo. Ha dado su palabra y Él dice cómo debe ser. En obediencia a Dios. No piense o crea por algún momento que si a usted le sale lo que está pidiendo, sucede, es porque Dios está premiando su desobediencia o su pecado. No piense eso. Muchas veces suceden las cosas porque tienen que suceder, pero no es que Dios lo esté premiando, porque Dios no va a premiar la desobediencia. Que como le dije muchas veces, si usted no es cristiano, Dios no le va a escuchar. La única oración que le va a escuchar es la de arrepentimiento. Señor, perdona mi ofensa y mi pecado. Amén. Porque Él no sabe que en el nombre de Jesús no importa, amén. Pero yo creo en Cristo, eso tiene que decirlo. ¿Me entiende? Y después va aprendiendo, para eso está la iglesia. Si usted no puede estar viviendo una vida, ¿cierto?, desordenada, una vida, ¿cierto?, en desobediencia y pensar que Dios le va a responder. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Nota que dice, no, el Señor no me habría escuchado. A los hijos de Dios deben orar en el nombre de Jesús, en el Espíritu y en obediencia. Sepa que muchas de las oraciones que nos son contestadas a nosotros es porque hay iniquidad, muchas veces pecado en nuestra vida, porque hay falta. Es verdad, Dios es amor, de misericordia, sabe que somos débiles, somos hombres y somos dados al pecado y hay una lucha en nosotros, Dios lo sabe. Pero muchas veces Dios dice ya, basta, basta. ¿Hasta cuándo? Basta. No sigas con eso. Basta. Así que Proverbios 15, 29 dice, Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. ¿Quiénes son los justos? Ayúdeme alguien ahí en Romanos 3, 22 al 26, por favor. Romanos 3, 22 al 26. Ya, pastor. Romanos 3, 22 al 26, ¿voy o van? Lo leo yo, pastor. ¿Ya? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a que es de la fe de Jesús. Amén. ¿Qué más claro? ¿Quiénes son los justos? Los que son justificados en la fe en Jesús. Los que tienen la fe en Jesús son justificados. Ha pasado por alto en su paciencia la ignorancia de lo que hemos cometido. Pero si ahora nos arrepentimos, Él es el justo que justifica a los de la fe de Jesús. Entonces podemos entender ahora, Jehová está lejos de los impíos, ¿cierto? Lo que leíamos ahí en Proverbios 15, 29. Pero oye la oración de los justos. Yo soy justo, hago limosna, soy buena madre, buen padre, buen hijo. No tienen nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Son los trapos que usaban los leprosos. A eso se refiere. Sucios. Entonces, no tiene nada que ver. Somos justos, por eso cabe la pregunta, ¿quién es justo? Los que son justificados por la fe de Jesús, a fin de que Él justifica
a los de la fe de Jesús. Amén. ¿Tiene fe en Jesús? ¿Cree que Cristo es el camino? ¿Cree que Jesucristo es la vida? ¿Cree que Él perdonó sus ofensas y sus pecados? ¿Cree que es el único mediador entre Dios y usted? Amén. No es como enseñan en algunas religiones, algún santo o alguien, que no quiero decir para no ofender, ¿cierto? No es lo que la Biblia dice. Jesús es el único mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador, no hay otro, no hay otra posibilidad. Es que yo le pido a tal para que vaya al Padre. No, no. La Biblia no enseña eso. Esos son mentiras, mandamientos de hombre. No crea. Entonces, para una oración eficaz, primero debe orar en el nombre de Jesús. Debe orar en el Espíritu. Eso significa que usted tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios en usted gime con gemido indecible para hacer la voluntad de Dios. Eso es, ¿cierto? Y segundo, estoy en el tercer punto, en obediencia. Dios no va a mirar al que está en desobediencia o al que está en pecado. Hay gente que le está yendo bien, pero déjeme decirle que no están en la voluntad de Dios, y muchas veces como no están en la voluntad de Dios, están lejos los pensamientos y de la vista de Dios, a menos que se arrepientan. Isaías capítulo 1, 13 al 15. Isaías capítulo 1, 13. Déjeme, aquí lo tengo subrayado. Dice, no me traigáis vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El incienso, ¿sabe usted lo que representa? La oración de los santos. No me traigáis vanas ofrendas, la oración me es abominación. Eso es lo que está diciendo. El incienso es la oración de los santos. Tu oración me es abominación. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Voy al 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Voy al 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mi ojo. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Se da cuenta que está diciendo lo mismo? Está en el contexto de la oración. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No sacamos nada con orar. Señor, Señor. Cuando Él nos va a decir, apártate de mí porque nunca os conocí, si no estamos en el nombre de Jesús, si no estamos en el Espíritu Santo y en obediencia, siendo obediente. Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59. Y no es que Dios no escuche. Dios escucha, pero ¿quién eres tú? ¿Se acuerda que alguien una vez estaba echando fuera demonios? ¿Y qué le dijo el demonio? A Pablo conozco, a Jesús conozco. ¿Y vos quién soy? Nos dijo así. ¿Y tú quién eres? Suena feo, pero sí para que lo entendamos mejor. ¿Y tú quién soy? ¿Eh? A Pablo conozco, a Jesús conozco. ¿Y tú quién soy? ¿Que te atreví a echar fuera demonios? ¿Hablar de mí? ¿Quién eres? 59:1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Muchas veces Dios no nos escucha. Por eso dice, no venga a mí con vana ofrenda, no venga a mí con oración, si no has hecho primero los primeros pasos. Orar en el nombre de Jesús. Segundo, orar en el Espíritu. Si no tienes el Espíritu, ¿quién eres tú? A Pablo conozco, a Jesús conozco, pero tú. Eso lo decía Satanás. Pero Dios puede decir lo mismo a nosotros. Conozco al pastor tanto, conozco al hermano tanto, a tal. Pero tú, ¿quién? ¿Qué te atreves a hablarme a mí? Y no es que se me haya cortado el oído.
para no oír. Pero el 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Por qué no hay oraciones contestadas? Porque muchas veces estamos en desobediencia. Vuestras iniquidades, ¿qué dice? Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro para no oír. No es que se haya cortado el oído de Dios, no es que esté sordo, no es que esté ciego, es que no quiere escucharte. ¿Quién eres? Perdonen. Gracias. ¿Dónde voy? Isaías ya lo leí, 59, el 1 al 2. Esdras 9:6. Esdras 9:6 dice, Dios mío, y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y vuestros delitos han crecido hasta el cielo. Y nuestros delitos. Entonces, hermano, cuando preocupémonos, no tanto cuando Dios contesta la oración. Preocupémonos cuando Dios no contesta la oración. ¿Por qué será? ¿Por qué será, Señor? Nos ha mostrado que puede ser por la iniquidad. Dios mío, avergonzado estoy, porque nuestras iniquidades se han elevado hasta el cielo. Josué capítulo 7, el verso 1, después el 10 y el 11. Ahí tenemos nosotros, recién Josué, un poco tiempo, habían destruido una ciudad amurallada que es Jericó. Tremenda ciudad, imposible que pudieran, pero la destruyeron. ¿Con qué fue? ¿Se recuerdan? ¿Con qué se destruyó? Con el sonido de la trompeta, ¿cierto? Cuando sonó. Pero una ciudad pequeña, Ai, H-A-I, Ai, Jai. Yo lo leo como Jai, pero se puede leer como la ciudad de Ai o Jai. El pecado de un hombre, Acán, derrotó a Israel sobre esta pequeña ciudad. Habían conquistado una tremenda ciudad. Josué mandó espías y dijeron los espías, ¿saben? No es necesario que vaya todo el pueblo. Con unos pocos basta. Unos poquitos que vayan. Pero fueron destruidos, fueron abatidos por esta pequeña ciudad, un puñado de hombres. ¿Por qué? Porque para Jehová, para Dios, da lo mismo con mucho o con poco, si estamos en su voluntad. Había un hombre que había cometido un pecado, el pecado de Acán, que había traído ciertos lingotes de oro y un manto babilónico, cuando Dios había dicho, no tomen nada del anatema, pero lo había escondido en su tienda, ustedes saben. Entonces muchas veces, hermano, puede haber iniquidad en nuestro hogar también. Puede que no seas tú, hermano. Puede que no sea usted, hermana. Joven, a lo mejor no es usted. Pero a lo mejor hay algo en su tienda. Por eso es importante estar todo en comunión. Para que por la iniquidad de uno no puedan avanzar y sean destruidos los demás. Una familia en Cristo. Primera Juan 3:22, ¿qué dice? Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él.
Entonces, si estamos pidiendo algo y no guardamos su mandamiento y no hacemos algo agradable a Él o las cosas que le agradan, hermano, no sirve la oración. Puede estar orando en el nombre de Jesús, puede el Espíritu, pero el Espíritu no va a interceder por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ah? Porque a lo mejor estamos fallando en algo. Y lo leo de nuevo. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si no está recibiendo, como le dije, debemos preocuparnos más que cuando recibimos. Porque cuando recibimos, tal vez Dios no está escuchando. Gracias, Señor. Pero cuando no nos escucha, preocupémonos. No estamos haciendo su voluntad. No estamos siendo agradables delante de Él. Algo hay. Es importante. Cuarto punto, orar en la voluntad de Dios. Tiene que ver, ¿cierto?, con lo que leí antes también. Pero es orar en la voluntad de Dios. No es como los equivocados hermanos, que a lo mejor son hermanos, pero están muy equivocados, decir decreto, ordeno. El cuarto punto es orar en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad, no decreto, ordeno. Yo no me atrevería a hacer eso. Y espero que usted, hermano, Iglesia Bautista Benecer de Mulchen, no se atreva. No se atreva. ¿Quién es usted? Nada. Por la misericordia de Dios, por Jesucristo, podemos llegar a la presencia de Dios. Pero solos no podemos, ni siquiera para atrevernos a ordenar a Dios que haga algo tal cosa. Orar en la voluntad de Dios. Juan 5:14. Primera Juan 5, perdón, Primera Juan. Primera Juan 5. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuarto punto dice orar en la voluntad de Dios. Señor, te ruego, bástate mi gracia, dijo el Señor. Basta. ¿Cuántas veces va a insistir? Bástate mi gracia. Y Pablo dijo, sí, Señor, porque sé que su poder se perfecciona en mis debilidades. ¿Mm? Es la voluntad, es tu voluntad sanar, es tu voluntad darme esto, aquello, es tu voluntad, Señor, que vaya aquí, vaya allá. Por eso va totalmente contrario a aquellos que enseñan a decretar. Es falso. Lo leo de nuevo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad. El Espíritu Santo en nosotros, por eso no puede orar cualquier persona. Cualquier persona no puede orar si no tiene el Espíritu del Señor, si no cree en Jesucristo. Él nos oye y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, vamos a tener, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. No siempre la voluntad de Dios es sanar a todos. No siempre la voluntad de Dios es resucitar. No siempre la voluntad de Dios es darte esto o lo otro. No. Dios está preocupado de que vayas a su presencia, porque allá te quiere, allá nos quiere, a su lado. Entonces, esta confianza que tenemos está en Él, ¿cierto? Y si la pedimos en su voluntad. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Es someterse a lo que Él diga, aceptar lo que Él diga. Job dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podremos nosotros decir, como el apóstol Pablo, estar contento cualquier sea mi situación, Señor? Si me quieres dar, no me quieres dar. Porque el hombre natural, carnal, que todavía hay en nosotros, se revela
contra las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque no está tan alimentado espiritualmente. Uno, dos, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Romanos 12. Realmente. Romanos 12. 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y racional. Aquí está, Señor. Haz de mí lo que quieras. Haz tu voluntad. Mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu, está todo a tu voluntad, Señor, y a tu disposición. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, ¿cierto?, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Déjese llevar en cuerpo y alma y va a saber entonces cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta a sus hijos. Eso es lo que necesitamos saber. Eso es. La voluntad de Dios, como digo, es agradable y perfecta. Presentémonos nosotros mismos. Déjeme decirle algo más. Usted no encuentra la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios lo encuentra a usted. Cuando usted está en comunión con Dios, la voluntad de Dios lo encuentra a usted. Lea la Biblia, obedezca, sométase, transfórmese, como dice, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, Señor. Vida. Con el alfarero, yo el barro. También les dije que la voluntad de Dios no debemos buscarla nosotros. La voluntad de Dios nos encuentra a nosotros. Cuando andamos un camino, cuando estamos queriendo entregarnos a ver como dice Romano. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando nosotros andamos en eso, la voluntad de Dios nos encuentra. Así que no se preocupe tanto por deber. ¿Cuál es la voluntad de Dios nos encuentra? Quinto, orar en comunión con los creyentes. Orar en comunión con los creyentes. ¿Está por ahí, hermano Luis? Se le cayó el internet igual, le parece mucho. Se cayó, ya. Voy a Marcos capítulo 11. Hay que tratar de subir luego este estudio entonces, hermano. Marcos 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestra ofensa. Mateo 5:23 también. Mateo 5:23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, ¿cierto? Entonces, orar en comunión con los creyentes. Usted no puede estar enojado con algún hermano ni con su esposa.
Tiene que tener cuidado con ello. 1 Pedro 3:7, alguien que lo lea. 1 Pedro 3:7. Orar en comunión con los creyentes. Si usted está peleado con alguien, usted no está en comunión con los creyentes. ¿Qué dice 1 Pedro 3:7? ¿Quién va? Amén. Léalo. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. No puede estar enojado con su señora ni con sus hijos, tiene que estar reconciliado para que pueda ir y orar. 3:7 dice, y vosotros maridos igualmente, hombre, cualquiera que esté enojado con alguien, ¿cierto? La mujer como somos frágiles y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermano, en el contexto, como dice Mateo, si estás en el mal con alguien, tu oración va a tener estorbo. En Juan también, en Mateo también, en Marcos. Hay muchos versículos ahí que podríamos buscar. Un pecado no perdonado es la barrera más grande y fuerte que se pone entre la oración y usted. La oración a Dios está cercada, está amurallada, hay un vallado, no sé cómo decirlo, tremendo entre usted y Dios. Y es cuando usted está enojado con alguien. Claramente dice que si está, lleva ofrenda, lo que sea, si te das cuenta que estás enojado con alguien, haz ni ponte cuenta. Con la señora, con los hijos, con quien sea. 1 Pedro 3:7, leí Marcos 11:25-26 y Mateo 5:23. Hay muchos versículos más. Y por último, le dije que iba a tocar 3 o 4 o 6 puntos, vamos a tocar el sexto. Por último, orar en fe. En fe. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21:22. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Muchas veces oramos, pero no creemos que Dios nos puede dar tal o cual cosa. Por eso todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Hebreos 11:6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo va a agradar a Dios si usted no cree, no tiene fe? Efesios 3:12, alguien ahí. Efesios 3:12, dije. Amén. ¿Ya? Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién tenemos qué cosa? Acceso, entrada, seguridad, para ir a la presencia. ¿Mediante qué? La fe en Él. ¿En quién? En Cristo. Todo lo que pide el Padre en mi nombre lo daré. ¿Cierto? Entonces, debemos orar creyendo que lo vamos a recibir. Pero para eso tenemos que asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. Estamos orando en el Espíritu. Estamos orando en el nombre de Jesús. Estamos haciendo las cosas bien. Estamos siendo obedientes. Si no hacemos eso, de más está hacerlo. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Hebreos 10:22. Con esto terminamos. 10:22. Aquí estamos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces acerquémonos a Dios confiados, sin temor. Hebreos 10:22, ¿cierto? Cuando usted ora,
tomando estos 5 o 6 puntos, hermano, tiene una gran posibilidad de que usted va a ir limpio a la presencia de Dios, con un corazón limpio. Leo de nuevo. Porque primero, ¿qué es lo que ha hecho usted? Ha orado en el nombre correcto, que es el nombre de Jesús, para dar la gloria al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿cierto? Para dar la honra al Hijo, que dio su vida por usted y por mí, para respetarlo como el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que dice su palabra. Ahí implica la voluntad también de Dios, ¿cierto? Y como dijimos, en el Espíritu, orando en el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios, Dios no le va a escuchar. Si Dios escucha a sus hijos, la única oración que escucha del que no cree o del que es inconverso, el que todavía no recibe a Cristo, es la oración de arrepentimiento. No es que lo diga yo, es un contexto de la Biblia. Dios no escucha a los pecadores. Nosotros somos pecadores, pero tenemos un mediador que es Cristo. Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos da esa confianza. Tercero, en obediencia. No puede estar desobedeciendo, ¿cierto? Tiene que aprender aquello. Cuarto, orar en la voluntad de Dios. No es que se haga lo que usted quiere. Señor, te ruego que me des esto, me des lo otro. No. Si no es la voluntad de Dios, no te lo va a dar. Orar en la voluntad de Dios. Que se sane tal o cual. Si no es la voluntad de Dios, no. Señor, te ruego, te suplico en mi deseo, más se haga tu voluntad. El Señor Jesús no se atrevió. Jesús es Dios. No se atrevió a decir, no, Señor, que pase de mí esta copa. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa de dolor. Estaba en Getsemaní, estaba en el Calvario. Estaba a punto de ser crucificado, el dolor, gotas de sangre. O sea, sí, gotas de sangre, su sudor. Era tanto su dolor, su aflicción. Estaba cargando el pecado de todos. Dios le dio vuelta a la espalda porque Dios no puede ver el pecado. Y en Él estaba el pecado de todos nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué? Porque eres un pecador. Porque estás llevando el pecado de todo el mundo. Pero Él no dijo, Señor, que pase de mí, que se mueran todos. No. Señor, si es posible. Pero se haga tu voluntad. Él se atrevió, Él dijo eso. ¿Y quién eres tú, hermano? Amigo, ¿quién es usted para decir, ordeno, decreto? Por favor, orar en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad sanar, si es tu voluntad darme el trabajo, si es tu voluntad que vaya aquí, vaya allá, amén, Señor. Si es tu voluntad que me case con él o con ella, amén, Señor. Por supuesto, las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres. Orar en comunión con los creyentes. No puedes estar enojado. Si estás enojado con tu hermano, anda, ponte de la cuenta y vean a orar. Muchas oraciones no son contestadas porque hemos fallado en uno de estos puntos. ¿Se da cuenta por qué muchas veces no somos contestados? Orar con fe. Todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, o todo lo que pidiera al Padre, creyendo, os lo haré. Os lo daré. Dios les bendiga, hermano. Gracias.